Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Aquí tendremos nuestra primera English class para el grado sexto. El tema que trabajaremos es la rutina diaria. Entonces, por favor, en el siguiente video les voy a explicar paso por paso cómo puedo construir mi propia rutina y la rutina de alguien, teniendo en cuenta las reglas y todo lo necesario para realizar la actividad. ¿Listo? Luego de la explicación, de ver el video, entonces pueden pasar al documento que se encuentra adjunto en la plataforma y desarrollar paso por paso la actividad correspondiente, ¿vale? Entonces empecemos. How to write a routine, cómo escribir una rutina. Resulta y pasa que hay dos formas para escribir una rutina. Una cuando voy a hablar de mi propia rutina y otra cuando voy a hablar de la rutina de alguien. ¿Sí? Cuando voy a hacer mi propia rutina es demasiado sencillo. Simplemente debo tener en cuenta dos partes. Una, el pronombre o la persona que realiza la acción, y la segunda, la acción que realiza esta persona. Entonces en este caso al lado izquierdo de color rojo tenemos pronoun, que son estos, ¿sí? I, you, we, they. ¿Qué pasa con estos pronombres? Con estos pronombres las acciones que se utilicen no van a tener ningún tipo de modificación, sino que se van a poner tal cual como aparecen en el listado de vocabulario que aparecerá en la fotocopia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que yo me baño, I take a shower, simplemente coloco la acción completa con el pronombre correspondiente. Esto pasa solamente cuando aparecen los pronombres I, you, we y they. Cuando aparecen los pronombres como he, she, it, se debe utilizar de otra manera las acciones, ya se las voy a explicar. Entonces tengamos en cuenta que cuando vienen o se utilizan los pronombres I, you, we y they, las acciones no se modifican ni se escriben tal cual como aparecen en el listado de vocabulario. ¿Listo? Cambiamos. How to write a routine. Aquí mismo entonces tenemos los otros pronombres que nos faltaban, que son he y que son she. La estructura es exactamente la misma. Utilizamos un pronombre que es la persona que realiza la acción y utilizamos una acción. Pero aquí, ¿qué pasa con la acción? Observemos. Dice, cuando quiero escribir las acciones usando esos dos pronombres, o sea, he y she, debo tener en cuenta las siguientes reglas. ¿Cuáles son las siguientes reglas? Entonces vamos a verlas. Hay 4 reglas principales que se llaman Rules to write a routine using third person. Estas reglas solamente se aplican cuando voy a escribir la rutina de otra persona diferente a mí. Entonces, por ejemplo, cuando voy a hablar de ella o de él solamente. ¿Qué pasa? Aquí los verbos o las acciones las debemos modificar teniendo en cuenta las siguientes reglas. Primera regla. Verbs end in x, ss, sh, ch, o, we, at y s. Dice que los verbos terminados en x, ss, sh, ch y o, nosotros le aumentaremos es. Miremos el ejemplo. Tenemos un ejemplo por cada terminación. El caso de mix, mixes, miss, misses, wash, washes, watch, watches, go, goes. Esta es la primera regla. Entonces tengamos en cuenta que solamente se le aumenta es a los verbos que tengan estas terminaciones: x, ss, sh, ch, o. ¿Listo? Vamos con la segunda regla. La segunda regla dice: verbs end in consonant plus y. We replace y with ies. ¿Qué dice esta regla? Nos dice que los verbos terminados en consonante más y, nosotros reemplazamos la y con ies. Ojo chicos, hay que tener en cuenta la diferencia entre consonante y vocal. Las vocales son las que ustedes conocen, que son la A, la E, la I, la O y la U. Las consonantes son todas las otras letras que pertenecen al abecedario. Entonces la B, la C, la D, la F, la G, la H, etc.
¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la regla nos dice que si el verbo termina en consonante y y, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, reviso, miro el verbo cry, llorar, entonces consonante y y, o sea que le debo aplicar la regla. ¿Y qué le debo hacer si termina en consonante y y? Sencillo, reemplazamos la y por IES. Entonces, si miramos el ejemplo, miremos cómo está aquí en la primera parte, termina en consonante y al cambiarlo la y desapareció y lo modifiqué por IES, o sea que ya no se va a llamar cry, sino que se va a llamar cries. Lo mismo pasa con el verbo try, intentar, y con el verbo carry, llevar, carries. Cry, cries. Try, tries. Carry, carries. ¿Listo? Esa es nuestra segunda regla. Vamos con la tercera regla. La tercera regla dice: verbs which don't belong to rule 1 or 2, we add es. Sencillo. Nos dice que los verbos que no pertenezcan a la regla 1 o a la regla 2, nosotros le aumentamos es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, perdón, aquí sería verbos terminados, le aumentamos s. Me equivoqué aquí. ¿Qué hay que hacer entonces? Los verbos que no pertenezcan a la regla 1 y 2, o sea, ni a la 1 que terminen en x, ss, sh, sh, o, ni los que terminan en consonante y, pues les voy a aumentar simplemente una s. Miremos el ejemplo, concentrémonos en el ejemplo. Tengo el verbo cook, que es cocinar. El verbo cook termina en k. Vamos a ver, ¿cumple la primera regla? No cumple la primera regla porque no termina ni en x, ni en ss, ni en sh, ni en ch, ni en o. Significa que no cumple la primera regla. Ahora vamos a ver si cumple la segunda regla. La segunda regla dice que termina en consonante y. Tampoco la cumple porque este tiene vocal consonante. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente al cambiarlo le aumento la s. ¿Listo? En el segundo ejemplo tenemos el verbo play. Con este verbo muchas veces hay confusión con la segunda regla. ¿Por qué? Porque muchos piensan que porque termina en y, entonces yo debo ponerle IES. No, equivocados chicos. Recuerden que la segunda regla dice que los verbos deben terminar en consonante y. Y el verbo play, que es jugar, termina en vocal y, ¿sí? Entonces simplemente, como no cumple ni la primera ni la segunda regla, debo aumentarle la S. Lo mismo pasa con el verbo write y otros verbos que no cumplan ni la primera ni la segunda regla, les aumento simplemente la S. Hay que ser muy cuidadosos con los verbos y saber qué es lo que le debo poner. No le podemos poner S o ES a la loca, sino que simplemente debemos seguir las instrucciones de las reglas tal cual como se las estoy mencionando aquí, ¿vale? Pasamos a la cuarta y última regla. Eso es different verbs. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un verbo que se utiliza diferente a los demás y que no maneja ni la regla 1, ni la regla 2, ni la regla 3. Si usted va a hacer su propia rutina, entonces yo tengo el pronombre I porque voy a hablar de yo, ¿cierto? De yo hago tal cosa, o yo juego fútbol, o yo, bueno, en fin. Entonces, ese pronombre se utiliza con el verbo have, así como está aquí, el de negro, have. Pero si yo voy a utilizar el pronombre he, she para hablar de la rutina de ella o de él, de alguien, por ejemplo de mi mamá, entonces yo ya utilizo has. Por ejemplo, con la acción desayunar, que es have breakfast. Si yo voy a decir que yo desayuno, simplemente digo I have breakfast. Pero si yo voy a decir que mi mamá, o que es ella, desayuna, yo no puedo decir she have. No, incorrecto. Debo decir she has breakfast. Y listo. Esas son las 4 reglas principales que tienen para modificar los verbos solamente cuando se utiliza el pronombre he y she o it. ¿Listo? Cuando se utiliza alguno de estos 3 que están aquí de color verde, se aplican estas 4 reglas, ¿ok? Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta, es muy importante para poder desarrollar la actividad que vamos a hacer. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se debe realizar la rutina. En el ejercicio dice que usted debe realizar su propia rutina y 2,
que debe realizar la rutina de algún familiar, ¿sí? Ya sea su papá, su hermana, su primo, su abuela, etcétera, 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 no importa. Entonces, para hacer su rutina es mucho más fácil. Su propia rutina es muy sencillo. Simplemente voy a tener en cuenta tres partes. Primero, el pronombre I, porque siempre voy a hablar de yo, ¿cierto? Yo hago tal cosa. Y dos, la acción, bañarse en este caso. Y al final vamos a tener en cuenta la hora a la que lo realiza. Entonces, ¿cómo voy a realizar mi rutina? Sencillo, digo, yo me baño a las 7 de la mañana. Entonces digo, I take a shower at 7 a.m. Sencillo, ¿cierto? La acción que ven aquí de amarillo, yo la estoy colocando tal cual como aparece en el vocabulario. Diferente pasa, como ya lo mencionamos, cuando voy a hacer la rutina, la otra rutina de mi familiar o de la otra persona. Digamos que yo escogí a mi mamá, entonces yo puedo escribir my mother o puedo escribir she. Cualquiera de las dos estaría correcto. Entonces escribo, she takes a shower at 7 a.m. Profe, ¿por qué aparece esa S de azul ahí colada? Sencillo. Como ya les expliqué anteriormente, hay 4 reglas que nos dicen que si yo utilizo el pronombre she, he o it, como en el caso del que está aquí de rojo que es she, simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues al verbo, a la acción, la principal parte de toda la acción, que es el verbo, la primera palabrita, le debo aplicar alguna de las 4 reglas. En este caso le apliqué la tercera regla, ¿sí? Que dice que si este verbo take, que es el mismo de acá arriba, no cumple con la primera porque no termina ni en X, ni en SS, ni en SH, ni en CH, ni en O, le debo aumentar S. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo voy a construir mi rutina, simplemente pronombre, acción, la hora. La hora siempre debe ir precedida por el at, porque me dice que es a las tal hora. ¿Ok? Entonces, si yo voy a decir que yo me baño a las 7, entonces I take a shower at 7 a.m. Si yo voy a decir que ella se baña a las 7, ya no voy a decir she take, sino que voy a decir she takes a shower at 7 a.m. Es importante que cuando utilice este pronombre she o he, siempre le aumenten la regla al verbo, porque si no quedaría incorrecto, ¿vale? Esa es la manera para poder construir la rutina propia y la rutina de otra persona, ¿vale? Entonces ya con esto ya tienen las herramientas necesarias para realizar la actividad correspondiente de plataforma hasta el 27 de marzo, ¿vale? Ustedes la pueden subir hasta el 27 de marzo si... hasta el 27 de marzo tienen el plazo necesario. Entonces, por favor, lo único que deben hacer es seguir las instrucciones de cómo hacer la actividad en el documento que va adjunto en la plataforma, ¿vale? En el que ustedes están revisando en este momento. Entonces revisan, hacen paso por paso. En caso tal de que lo tengan que tengan que realizar la actividad por medio físico, pues simplemente lo hacen, lo anexan a la carpeta que desde comienzo de año se les dijo, y cuando regresemos a clase, pues yo revisaré el trabajo de manera correspondiente, ¿vale, chicos? Entonces quedamos así. Por favor, presten mucha atención, revisen el video las veces que sea necesario, guíense por ahí. Todo esto lo hacemos con el fin de que ustedes tengan la oportunidad y la facilidad de poder desarrollar la actividad, ¿vale? Entonces, bye bye.